Muy buenas noches y bienvenidos todos y todas un día más a Movimiento Galimplant. Hoy el volumen número 69. Y para ello pues tenemos con nosotros hoy a una persona muy especial, es el doctor Carlos Ayala Paz. Y digo muy especial porque él ha sido pues uno de los artífices de la ideación de Movimiento Galimplant allá por el año 2020, una de las personas que inició este proyecto y que hoy vuelve para acompañarnos con una conferencia que tratará sobre el encerado digital como la piedra angular en la elección de la altura de los pilares y la predicción de futura emergencia protésica. Carlos, además de ser un buen amigo, es especialista en ortodoncia y tiene un máster en odontología con mención en ortodoncia por la Universidad Cayetano Heredia. Es experto en fotografía macro y micro aplicada a la odontología, autor del libro The Workbook de la editorial Quintessence en 2017 y muchas otras cosas más que, bueno, si pusiera a enumerar no empezaríamos nunca. Entonces, bueno, Carlos, bienvenido amigo de nuevo a la que es tu casa y muchísima suerte con esta conferencia, que seguro que nos sorprenderá. Hola César. Ahora, decía yo que Sí, si te habíamos perdido. fíjate que hace mucho tiempo que no usaba el Zoom este, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, gracias por la presentación, César. Empezamos cuando quieras, ¿no? Dale, para adelante. Sí, bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Ayala. Vamos a dar algunas pautas, probablemente algunas pautas interesantes para criterios sobre encerado. Sí, tenemos actualmente una gran inclinación hacia todos los periféricos digitales, y entonces yo creo que la planificación digital en este caso tiene una sola definición, que es predictibilidad. Pero para ello debemos de conocer las bases fundamentales, ¿no? Todo lo que es tema digital. Yo creo que para empezar tenemos que entender de que un trabajo digital no tiene nada que ver con la ontología clásica. Me refiero a que el trabajo de mallas digitales, involucra entender que todas estas mallas eh, ocupan, muchas de ellas, un solo espacio. Esto literalmente en la realidad física es imposible. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración, que este es un modelo digital que yo tengo para ensayar profundidades, diseños, ustedes van a ver que en este modelo tenemos la férula solapada a todo lo que es la prótesis, y por dentro tenemos los pilares, los implantes, las interfaces. Y es que para entender el trabajo de mallas digital hay que entender esto que a mí tanto me gusta hacer, lo que llamamos explosiones, ¿no? Verán que el maxilar superior, en este caso, está compuesto por 42 elementos, la mandíbula está compuesta por 30 elementos, y verán que hay una aglomeración de elementos a nivel de pilares, ¿no? A nivel de pilares tenemos las barras de comprobación, las interfaces y en este caso los scan bodies. Y solo si entendemos cómo jugar con estos elementos digitales, entenderemos un poco más de lo que nos compete, lo que es ya la odontología contemporánea, ¿no? La implantología ha tenido una evolución desde el implante con el tema del tratamiento superficial y la integración. Luego yo creo que se ha evolucionado hacia el sellado bacteriológico, lo que compete a los pilares. Luego con el tema de, em, de las bases, ¿sí? Nosotros, como saben, tenemos un pilar intermedio o transepitelial,
Y yo creo que en la actualidad nuestro interés gira en torno a la prótesis y obviamente a- al flujo que nos va a llevar a una prótesis predecible. Entonces, Galimplan ha tenido una evolución que ha sido tremendamente rápida y yo creo que los pilares transepiteliales forman parte de una base fundamental de nuestra filosofía, eh, pero con ello trae ciertos retos, ¿no es cierto? Que son de planificación, que son de dónde ubicar estos pilares, cómo seleccionar la altura, cómo es que juega la prótesis por encima de estas plataformas protésicas. Esta filosofía traslada la plataforma del implante, que es una zona delicada de trabajar, hacia una plataforma protésica, que es una zona totalmente segura. Pero esto también conlleva a entender flujos de ontología digital. ¿Por qué? Porque todas estas bases de titanio o interfaces, como la llamamos nosotros, eh, tienen un flujo digital, es decir, todos los elementos protésicos que se diseñan sobre ellas tienen que ser diseñadas digitalmente. Y actualmente tenemos periféricos de Shining, de escáner intraoral, escáner extraorales, impresoras, que nos van a aproximar a esa predictibilidad que yo considero tan importante. Actualmente el sistema del implant, a través de estos tiempos, se ha ido resumiendo y yo creo que en la actualidad eh, será un poco difícil de resumirlo más. Tenemos bases anguladas, como es la base que está hacia la izquierda, y tenemos un pilar angulado, el que está hacia la derecha, y los tres pilares del centro, que son los pilares más, por así decirlo, de ontología del día a día. Tenemos dos rotacionales, uno de 3,8 y el de 4,8. El de 4,8 ofrece posibilidades muy versátiles en el momento del eje de inserción, ya que tiene un cono de 22 grados. Y el elemento rotacional de 3,8 tiene un cono de 8 grados. Es una plataforma estrecha y bastante conveniente para la zona anterior. Y el pilar transepitelial antirrotacional de 3,8, que es conveniente para piezas unitarias. Entonces, en la actualidad se ha resumido a solo 5 pilares, siendo 3 elementos del día a día. Por encima tenemos las interfaces, que actualmente son de 4 tipos, es lo que nosotros tratamos de impulsar. Pocas piezas simplificadas que ofrecen múltiples posibilidades de rehabilitación. Como les decía, las piezas que están a los extremos, en este caso el extremo izquierdo, es una base que va a permitir un gran desplazamiento de chimenea en piezas unitarias que así lo requieran. El elemento hacia la derecha va a ser un pilar angulado solo para evadir o corregir emergencias de pilares que previamente han sido planificados en una posición angulada. ¿Sí? Esto genera 7 posibilidades de rehabilitación, que las tenemos aquí. Las de arriba, directas, directo angulable, directo transepitelial, es decir, unitarias, posibilidades unitarias. La izquierda con un gran desplazamiento de la chimenea, la derecha con un pilar intermedio transepitelial, y luego tenemos las posibilidades múltiples, ¿no es cierto? Posibilidades múltiples cortas, por ejemplo, como la posibilidad 3, y actualmente para la posibilidad múltiple hemos añadido las tapas que funcionan como scan bodies también, que están siendo utilizadas con gran éxito.
Hacia distal, nosotros recomendamos actualmente el cono de 22 o el pilar ancho de 4.8 y hacia mesial un pilar reducido de 3.8. Luego tenemos la posibilidad del medio, que es una prótesis de arcada completa, todas con pilar de 4.8 y esta opción que es la 5, que es el transepitelial angulado en situaciones donde necesitamos evadir la posición del seno maxilar, ¿no? Ahí tenemos hacia distal pilares angulados. Luego tenemos prótesis removible con pilares de 4.8 y tenemos nuevamente los ubicadores, que en este caso son scan bodies y tapas por igual. Y finalmente, posibilidades más complejas como son de cigomáticos, en donde hay una combinación de pilar angulado con pilares anchos de 4.8 rotacionales, ¿no? Es decir, estos 5 pilares nos van a generar todas las posibilidades de rehabilitación sobre prótesis. ¿Qué sucede con la prótesis cemento atornillada? Que básicamente, pues, conforma un eje rígido, ¿no es cierto? Es decir, todas las piezas están alineadas en un eje central. El implante, el pilar, la interfase, el tornillo protésico, ¿no? Y la prótesis va a tener que jugar alrededor de este eje, ¿no? A mí me gusta verlo en ese sentido. Es decir, cuando hablamos de una planificación protésicamente guiada, necesitamos primero tener en cuenta la prótesis y luego este eje, ¿no es cierto? O tal vez así también, el tornillo protésico alineado al implante. Aquí vamos a tener limitaciones como nos la graficó Kahn. Esta es una clasificación de tipos de alveolo en donde la clasificación 5 va a ser mandatoria, ¿no es cierto? No vamos a poder elegir una posición de implante, o sea, es decir, el implante va a estar en un lugar definido por esta anatomía alveolar, ¿no es cierto? Mientras que la clase uno o la clase 2 o inclusive en la clase 3 vamos a tener una posibilidad de juego. Aún así, eh, la morfología de los maxilares muchas veces hace necesaria absolutamente la planificación guiada, ¿no es cierto? Si no, los implantes, pues los ápices de los implantes nos quedarían por fuera de la cortical, ¿no es cierto? Y entonces, tenemos posibilidades, por ejemplo, obviamente sin planificación, ¿no? En donde la prótesis va a tener que jugar alrededor de este eje rígido, ¿no es cierto? Y por lo tanto es necesario una planificación previa, o sea, una planificación previa a la planificación, lo que sería un encerado dental. Antiguamente los encerados se hacían con cera, de manera analógica. Haría falta o hacía falta que el técnico dental sea un artista, ¿no es cierto? Y el problema es que el encerado no se podía desmontar, ni tampoco se podía cortar, ni tampoco se podía medir, es decir, o mucho menos compartir. Y entonces, nosotros necesitamos entender que tenemos la planificación, ¿no es cierto? En la planificación, y a mí me gusta colocar este ejemplo de equilibrio de estas piedras, porque el encerado, como ven, va a ser la piedra fundamental que da el equilibrio. ¿A dónde? A lo que sería la plataforma protésica. En una planificación vamos a calcular la posición axial y profundidad del implante. ¿En dónde? En un software, en el software de planificación. Vamos a poder elegir una altura de pilar y vamos a poder ubicar una plataforma protésica, ¿no? Si nosotros somos buenos planificadores, la ejecución
va a ser exactamente el espejo de la planificación. Es decir, el éxito de la planificación sería la máxima predictibilidad, ¿no es cierto? En donde el encerado diagnóstico se puede convertir en un provisional, en donde esta piedra que hace el balance se compone de interfaces, scan bodies y hasta una barra de confirmación de inserción. Encima de ello vamos a tener una elección de interfaces, una angulación de chimenea y finalmente una prótesis final, que será el reflejo del provisional, ¿no es cierto? Y el provisional, un reflejo del encerado diagnóstico. Si revisamos más a detalle, vamos a encontrar esto, que en la planificación hace falta analizar y alinear tres mallas. La malla ósea, que nos lo puede dar el CBCT o el TAC. La malla gingival, que también lo tenemos en el CBCT cuando alineamos un modelo maxilar o mandibular original. Y finalmente la malla protésica, que se va a generar primariamente de un encerado, ¿no es cierto? De un encerado en este caso digital. Entonces, nosotros tenemos este flujo actualmente, donde ya hemos agregado los periféricos de captura digital, ¿no es cierto? Tenemos el escaneo extraoral, que actualmente es posible con el escáner MetiSmile. Tenemos el escaneo intraoral con el Aural Scan. En base a estos, vamos a elegir una relación intermaxilar que podría ser en máxima tricuspidación o una dimensión vertical preliminar, ¿sí? Luego vamos a capturar un tag del paciente que podría ser dimensionado o sin dimensión, me refiero, eh, sin prótesis, por ejemplo, o sin una férula radiológica o con una férula radiológica o inclusive con su prótesis. Y vamos a encargar un encerado digital. El encerado digital actualmente lo podemos hacer, lo podemos encargar a un protésico para que nos haga en Exocad o otro software de diseño. O podemos hacerlo en una librería que hemos implementado en el software Mesh Mixer, que es un software gratis. Vamos a exportar estos STL ubicados, tanto del maxilar original como del encerado flotante, y se van a cargar en el software 3D Exacto, donde tenemos todas nuestras librerías de implantes, de pilares y de scan bodies. Vamos a superponer los maxilares más el encerado. Vamos a elegir una posición de implantes, una altura de pilares. Podemos medir una divergencia de una futura chimenea. Vamos a poder exportar dos productos, posición de scan bodies y una exportación de un archivo que se va a convertir en la férula quirúrgica física. Es decir, el software 3D Exacto va a ser el gran distribuidor de todas estas mallas, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos los productos, ¿no es cierto? Que se puede convertir, un encerado se puede convertir en un provisional, que sería para generar unos contornos gingivales y un volumen, ¿no? Unos provisionales que nos va a generar una dimensión vertical, si es que el paciente no lo tiene, y una férula quirúrgica que nos va a transferir la posición y la profundidad de nuestros implantes. Es decir, si nosotros cumplimos con todo este flujo, pues yo creo que tenemos grandes posibilidades de predictibilidad. ¿Qué pasa si planificamos sin un encerado? Pues literalmente estamos ciegos. Es muy difícil de planificar sin un encerado, ¿no es cierto? Si el encerado tiene dimensión vertical, es mucho más fácil y mucho más predecible, mucho más predictivo, ¿no es cierto? Inclusive podemos medir una angulación de chimenea. Entonces, la planificación ideal la vamos a hacer en el software 3D Exacto utilizando esas tres mallas. La malla ósea, la malla gingival y la malla protésica, que es el encerado. ¿Sí?
Nosotros tenemos un curso que es de cirugía guiada que se llama la mínima invasión, en donde enseñamos este protocolo, ¿sí? Que la finalidad, pues, va a ser la predictibilidad máxima, ¿cierto? Y más o menos vamos a... Yo he utilizado estos tipos de modelos para graficar cómo es que se trabaja. Todos los encerados son aditivos, la gran mayoría. Tenemos hacia la izquierda los maxilares de origen. Es un paciente parcialmente desdentado. Luego tenemos el encerado en verde, que se ha agregado una malla de dientes. Estos maxilares han estado o se han encerado en una dimensión vertical particular, que puede ser, como les decía, en máxima tricuspidación o una captura en una mordida constructiva, que actualmente se puede hacer con los escáneres. Luego, en el software 3D, yo voy a poder generar dos productos. Posición de scan bodies, ¿sí? Que los ven aquí. ¿Para qué? Para, nuevamente, enviar al laboratorio y que me hagan unos provisionales de carga inmediata para rebasar, ¿sí? Y el otro producto es la férula quirúrgica, que inicialmente es digital y luego se imprime, se convierte en una férula física de transferencia. Y van a ver que la férula tiene scan bodies, y yo lo he dejado así para que se entienda de que a través de los agujeros, de las cánulas, emergen los scan bodies que a la vez tienen una posición de un pilar y un implante, ¿no es cierto? Los modelos separados se verían así, ¿sí? Y entonces, qué estoy mostrando en este momento? Estoy mostrando que todas estas mallas eh, confluyen en un mismo, probablemente en una misma posición. Y de eso depende todo el secreto de la odontología digital. Si las mallas no están alineadas, no están bien ubicadas, no existe, ¿sí? ¿Cuál va a ser el criterio principal, genérico de un encerado? Yo voy a decirles que probablemente sean dos cosas importantes. Uno, posición dental. ¿Por qué? Porque ahora para encerar yo voy a elegir una librería de dientes y voy a mover estos dientes hasta conseguir una posición idónea en una dimensión vertical, obviamente. Ya mm, en el pasado, los grandes escultores dentales esculpían la morfología en cera. Ahora ya no tiene, ya no voy a decir que no es necesario, porque yo soy un apasionado de la morfología dental, pero ahora tenemos librerías, y entonces, ¿cuál es lo prioritario? Saber dónde va esos dientes. Y lo otro es la penetración del encerado en la malla original, que sería la futura emergencia eh, protésica, ¿no es cierto? Y entonces yo necesito saber entrenarme en estas dos ramas, posición y emergencia. ¿Para qué? Para que mi encerado sea válido, para que mi encerado sea predecible o predictible. Y entonces, en posición podemos hablar, yo tengo formación de ortodoncista y, y yo creo que a partir del año 72, en donde este señor, este doctor Andrews, publicó las 6 llaves de la oclusión normal, pues literalmente nos resumió la vida en cuanto a posicionamiento dental. Si no conocen el trabajo de Andrews, aquí tienen el artículo original que es muy interesante. Él lo que hizo fue recolectar modelos de escayola durante 4 años, entre el 60 y el 64. Recolectó 120 modelos que no necesitaban tratamiento de ortodoncia. Y él encontró ciertas características en común. Él pensaba que al capturar estas características en común,
iba a encontrar las llaves, los secretos del alineamiento dental en oclusiones óptimas, ¿no? Y entonces la primera llave es la relación molar, que muchos la conocemos. La segunda llave es la angulación de la corona. Él estableció y describió líneas y planos y puntos para medir las inclinaciones mesiodistales de las coronas clínicas. La inclinación de la corona llamada torque o la inclinación radicular, la ausencia de rotaciones, la ausencia de espacios, la curva de Spee, que prácticamente es plana, y creó estadísticas y las volcó en lo que nosotros conocemos o conocíamos como aparatos preajustados, ¿no es cierto? Andrews inventó el aparato preajustado. Sin embargo, no fue el más popular. Posteriormente, muchos autores cambiaron a su gusto los valores y entre ellos, pues tenemos a los más populares, ¿no es cierto? Andrews actualmente sigue vigente y ha introducido los 6 elementos de la armonía facial, como le llaman, ¿no? Bueno, no es el tema que nos aboca, pero si nosotros queremos saber de una manera fácil y eficiente de posicionamiento dental, pues vale la pena leer a Andrews. ¿Qué sucede en cuanto a emergencias? En cuanto a emergencias hay un poco más de información porque es bastante interesante, ¿no? Para algunos una emergencia eh, es un contorno gingival. Para otros, una emergencia es una parte de la anatomía dental, ¿no? El tema es que emergencia o el ángulo de emergencia es perfectamente medible, ¿sí? Y se mide en base a un eje longitudinal del diente natural con la primera emergencia medido desde la línea amelocementaria, ¿no es cierto? Y entonces hablamos del ángulo de emergencia dental. Cuando lo aplicamos a implantes dentales, vamos a encontrar que el ángulo de emergencia dental, y más aún a pilares intermedios, vamos a encontrar que el ángulo de emergencia podría tener ángulos de emergencia divididos, ¿no es cierto? Uno sería del pilar, otro sería la convexidad del pilar, otro sería el ángulo de emergencia de la interfase probablemente y del material protésico. Vamos a hablar qué pasa con Galimplant. Galimplant tiene un pilar intermedio que emerge a 0 grados, es decir, paralelo al eje longitudinal del implante en este caso. Luego este eje cambia, ¿sí? Está calculado cercano a 55 grados. Luego tenemos el eje de emergencia o el ángulo de emergencia de la interfase y finalmente el eje protésico, ¿no? O la emergencia protésica. Tenemos diversas interfaces. Hacia la izquierda una interfase de CEREC, hacia el medio y a la derecha las nuevas interfaces recortables que tienen un ángulo de emergencia de 45 grados, teniendo en cuenta que 45 grados es la mitad de 90, podríamos decir que tienen un ángulo de emergencia universal. La interfase cónica, la interfase cilíndrica, que tiene un ángulo de emergencia un poco más abierto, más aplicable para piezas posteriores, ¿no es cierto? La interfase cónica aplicable tal vez de 50 grados para piezas anteriores y ángulos absolutamente planos como son las bases de los pilares angulables, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta como primer dato? Es los biotipos, ¿no es cierto? Entendemos como biotipo estándar los 2.5 milímetros. Entendemos de que para generar una emergencia protésica necesitamos un espesor, es decir, necesitamos saber dónde colocar esta pieza, este elemento.
Aquí vamos a hacer un pequeño ensayo. Yo tengo este elemento, ¿sí? Que está, los tres elementos están anexados, ¿no es cierto? Y tenemos algo eh, que nosotros usamos continuamente para los ejemplos y de hecho también en la clínica. Tenemos al pilar de 3 milímetros como el pilar estándar. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque el espacio biológico se presta para este pilar. El pilar de 3 está sustentado ampliamente por la bibliografía con la altura del pilar ideal, ¿no? Entonces, a este pilar yo le he agregado una interfase, le he agregado un implante actual. Vean que el milímetro cero parte de la plataforma implantaria, ¿sí? Y el milímetro cero que está hacia la izquierda parte de la plataforma protésica o el pilar, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto, en un biotipo de 2.5, ¿dónde coloco todo este elemento? Porque este elemento viene a ser casi un sólido. Tenemos un implante de 4×10, un pilar de 3, una interfase que es recortable, ¿sí? Y entonces, aquí entran temas ideológicos, ¿no es cierto? Si yo considero que mi emergencia, es decir, mi emergencia empieza pilar, convexidad del pilar, interfase y material protésico. Si yo considero que voy a generar una emergencia y para eso voy a necesitar 2 milímetros, pues quedará a 2 milímetros por debajo del margen gingival libre y la plataforma, en este caso, voy a dejarla subcrestal, la plataforma implantaria, a 2,5. También podría haber alguien que diga, no, ¿sabes qué? Yo creo en las emergencias de 3. Entonces, en este caso, la plataforma implantaria quedaría infracrestal, con lo cual sería un poco atrevido, ¿no es cierto? También podríamos dejar la plataforma del pilar yuxtacrestal, con lo cual tendríamos una emergencia de 2,5 y una inmersión de la plataforma implantaria de 3. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde nos inclinamos? Nos inclinamos hacia una emergencia de 2, una emergencia de 3, o depende del biotipo del paciente. Pues obviamente dependerá del biotipo del paciente, ¿no? Porque si el paciente tiene un biotipo fino, digamos, de un espesor o una altura, un espesor vertical de tejido blando de 1, pues no nos queda que nada más que colocar la plataforma del pilar yuxtacrestal, con un gran problema, ¿no es cierto? Que va a haber una exposición probablemente de la interfase, con lo cual haga necesario pues un relleno de tejido, ¿no? Si es estándar, podemos escoger una emergencia de 2, por ejemplo. Y si es un biotipo grueso, pues no creo que haya mucho problema, ¿no es cierto? Porque en este caso eh, ya podríamos elegir un pilar con mayor altura. ¿Pero para qué? Para fomentar la emergencia. Para fomentar la emergencia gingival, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo mandatorio aquí? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que necesitamos conocer el espesor o la altura vertical de tejido blando en el paciente. ¿Y dónde lo podemos medir? En el software de planificación. ¿Qué otros datos podemos agregar? Que las interfaces, algunas de ellas, tienen un hombro que ocupan un espacio vertical. Por ejemplo, la cónica tiene un espacio vertical de 0,45. Las nuevas recortables tienen de 0,2. ¿Sí? Y la base angulable tiene obviamente de 0, porque es un pilar interfase.
Entonces, dicho esto, ¿cuántos milímetros necesitamos? Pues tenemos un pilar ideal de 3, tenemos interfaces que miden entre 4 y 4,5 y las actuales recortables, y tenemos un espacio mínimo para material protésico. Esto sería el total del espacio protésico, ¿no es cierto? Desde la plataforma del implante hasta el antagonista. Y si hablamos de colocación de implantes con una emergencia adecuada, obviamente en base de un margen gingival libre, ¿cuántos milímetros necesitamos? Necesitamos 3 para el pilar de 3 y 2 milímetros de emergencia, que incluye la interfase. Igual como lo teníamos aquí. ¿Cuánto tenemos aquí? Si vamos a, si vamos a tener una emergencia de 2. 2 más 3 son 5. Quiere decir que para tener una emergencia de 2, yo tengo que medir desde el margen libre gingival hacia la plataforma implantaria 5 milímetros. Si es que quiero o necesito más, tendré que ir a 6. ¿Cómo podemos medirlo? Tenemos estos drivers directo implante, uno para carraca, otro para motor. En la línea superior marca 5 milímetros. En el portaimplante, cuando empieza la parte cuadrada, el encaje este cuadrado, tiene 5 milímetros hacia la plataforma implantaria. Y esto va a ser mi primer indicador para la colocación de implantes. Obviamente, necesito saber el biotipo del paciente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué estoy diciendo esto? De que en la colocación del implante, si yo tengo en cuenta además que el cono del pilar mide 2 milímetros y yo necesito una emergencia de 2 o de 3, algunos preferirán de 3, yo necesito que este cono del pilar quede yuxta gingival. Ese es un caso post-extracciones y miren cómo están los pilares. Y a los extremos lo que están viendo son fotos del mismo paciente, ya obviamente posterior a los provisionales. Y entonces, ¿cómo se crea la emergencia? Se crea la emergencia desde ese límite superior hacia abajo, hacia apical. Si ustedes colocan o no colocan el pilar, digamos que la base protésica yuxta gingival, no se conforma nada. Se conforma aire o saliva, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa necesitamos entender? De que cuando hablamos de profundidades, estamos hablando de profundidades tridimensionales. Es decir, un espesor vertical no será igual por vestibular, mesial, distal o palatino. Estamos hablando de espesores tridimensionales. Y entonces necesitamos visualizarlo en 3D, siempre. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un diseño que se hizo de manera ejemplo, ¿no? Hacia la izquierda tenemos yuxta, o sea, la plataforma de pilar está yuxta gingival. Hacia la derecha, más 1, supragingival. En ambos casos tenemos exposición de interfaces. Y en ambos casos, obviamente, no es ni estético ni protector, ¿no es cierto? Hacia la izquierda tenemos -1 y -2. -2 me parece que ya tenemos una emergencia estética y protectiva o protectora, ¿no es cierto? A -3 y -4 ya tenemos una exigencia protésica mayor. ¿Por qué? Porque el material protésico va a emerger desde muy subgingival. Algunos preferirán esto por temas también biológicos, ideológicos. Nosotros consideramos que una emergencia entre 2 y 3 sería ideal. Entonces,
Con todos estos datos, nosotros hemos diseñado unos dientes, ¿sí? Y estos dientes lo hemos estampado en un elemento, en un conformador de emergencias o de perfiles de emergencia, ¿no? Este conformador tiene una parte gingival y tiene una parte de un bastidor. La parte gingival está hecha de una resina flexible. Esto tiene una información adicional axial también de posición y de manera que nos va a permitir al colocar una interfase y material tipo resina fluida, nos va a permitir eh, crear una tapa de cicatrización. También permitiría la creación de un provisional, ¿cierto? Para ser adaptado, obviamente. Entonces, yo voy a salir de aquí de mi presentación. César, ¿cómo estamos? Bien, bien, sigue sin problema. Llevas 45 minutos más o menos. Pues mira, entonces lo que nosotros hemos implementado en la parte educativa es un encerado puede provenir de un software de diseño tipo Exocad, ¿sí? O Trishape, hecho por un protésico, por ejemplo. Y nosotros en los cursos eh, tenemos una librería en el Mesh Mixer, ¿no? Que es la librería de Galimplant, ¿no es cierto? No son dientes normales, son coronas hechas sobre piezas Galimplant, con una emergencia adecuada. Que tienen chimenea, que tienen alojamiento para interfase, ¿no? Tenemos este paciente en el cual hemos aumentado la dimensión vertical, 5 milímetros, y vamos a hacer un encerado de muestra, ¿no? Entonces tenemos el maxilar superior. Estos escaneos están hechos con el escáner, ahora el scan. Y entonces lo que vamos a hacer es un encerado, ¿no? Este encerado es muy básico, son piezas ya prediseñadas, es decir, están hechas bajo preceptos teóricos en cuanto a emergencia, ¿no? Les voy a poner el color. Y a la vez, este tipo de encerado o este tipo de ensayo, yo creo que para aprender a gestionar tipos de mallas y todo lo que son periféricos de odontología digital, hay que aprender a utilizar eh, el ratón. En el espacio digital las cosas se mueven de una manera distinta, ¿sí? Y hay que, a ver, la curva de aprendizaje no es mucho menos, no es tan rápido, ¿sí? Esto no es tan fácil como parece. Hay que acostumbrarse al espacio de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, este encerado o estos dientes prediseñados van a penetrar la malla, ¿no es cierto? Y esto sería nuestras nuevas emergencias. Esta morfología está diseñada de tal manera que sea compatible con piezas del implante. Y además tienen chimeneas. Yo tengo un encerado que está hecho previamente y que es este. Y ustedes van a ver que yo he calculado los milímetros de intrusión, ¿sí? Y además, este tipo de encerado me va a permitir también entrenarme en temas de impresión, porque yo puedo imprimir esto. Yo puedo utilizar esto con un provisional de carga inmediata. Esto acompaña con la curva de aprendizaje, como les digo, y pues nosotros consideramos que es útil para temas educativos. Tal vez para pacientes también, igual. Pero la curva de aprendizaje tiene que acompañar al operador en aprender a manejar el ratón, a saber cómo se mueven los elementos y las mallas y administrar las mallas digitales, ¿no?
Entonces lo que voy a hacer yo es exportar esta posición, la posición del encerado y la posición del maxilar. ¿Sí? Voy a exportar. Y esto, cuando yo hago una exportación, tanto del encerado como del maxilar original, lo que voy a generar es un archivo que tiene coordenadas. Es decir, que en un espacio virtual, ambos van a mantenerse anexados, ¿no? Voy a saltar a mi software de planificación, que es el Galimplan 3D Exacto. Y lo que voy a hacer es, como estos archivos vienen coordinados, yo voy a arrastrar estos archivos y aquí me está preguntando, ¿qué es esto? ¿Es una superficie STL? Sí. Y le voy a decir a poner en coordenadas originales. Y me lo va a ubicar ahí como lo ven. Luego voy a lanzar el encerado y nuevamente coordenadas originales. ¿Por qué? Porque esas coordenadas vienen ya previamente del software del Mesh Mixer. Y ahora, lo que voy a hacer es anexar ambas mallas. Yo tengo estas dos mallas, 1 y 2, y voy a agruparlas. Le voy a decir, hey, agrúpame estas dos. Aceptar. Posteriormente voy a la malla del maxilar, porque el maxilar comparte datos con este renderizado del TAC, y voy a decirle, voy a alinearlo. ¿Contra quién quieres alinearlo? Contra el ICOM. ¿Sí? Y lo que va a seguir a continuación es que yo voy a alinear esto, el maxilar original, con el encerado. Bueno, esto ya lo tengo previamente alineado. No voy a hacer el paso porque... Y aquí yo tengo el maxilar original que yo puedo colorizar. Los he dejado en rojo. Si yo quisiera medir un tejido blando, un espesor vertical de tejido blando, podría ir aquí a la vista sagital y voy a medir. Y este dato me va a servir para que yo informe a mi laboratorio, a mi técnico dental y le diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una emergencia de 2. ¿Sí? Y lo que voy a hacer aquí, a mí me gusta trabajar en esta vista que se llama MPR. Esta línea verde sería mi línea de profundidad, en este caso de plataforma implantaria. Y aquí lo que voy a hacer es encender mi encerado. Y mira qué sucede. Que cuando yo enciendo mi encerado, voy a tener, aquí tengo mi encerado inferior, una ayuda adicional, porque tengo chimenea y tengo un alojamiento de interfase. Y voy a ir, en este caso, voy a ir a posicionar mi implante. Voy a escoger un clásico 4×10. Voy a elegir un aditamento de 3. Aquí tengo el pilar y el aditamento. Le voy a decir, ok. Y esto estamos en 41.
Miren dónde me ha sembrado el implante. Línea verde, plataforma implantaria. Línea amarilla, eje axial del implante. Y ahora sí voy a empezar a jugar. Tengo el encerado, tengo la gingiva, que este sería el borde gingival, ¿sí? Y tal es así que en esta situación yo voy a poder visualizar la futura emergencia. Voy a apagar los maxilares y voy a encender los implantes que ya los tengo planificados. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Que esto de aquí me va a ayudar como una referencia en cuánto se va a desviar, en cuánto voy a tener desviado la emergencia de mi futuro, de mi futura prótesis. Si voy aquí, vamos a ver a esta vista sagital. Aquí está. Voy a encender el maxilar inferior. Aquí está. Por ejemplo, aquí yo podría elegir, tal vez o no, yo podría elegir, podría medir el espesor vertical y podría elegir que este pilar, en este caso está casi yuxta crestal, claro, tengo un espesor bastante límite. Entonces, con un encerado y con este software, yo puedo prácticamente, puedo verlo todo, desde antes de colocar los implantes. Este software, para, además, me permite adicionar cualquier tipo de malla. Por ejemplo, aquí se le ha colocado una malla facial, ¿sí? Claro, en este caso no es útil, ¿eh? Solo está colocado con fines didácticos. Pero en cuanto a los espesores, a las alturas, a la posición axial, al cálculo de la futura emergencia, yo tengo todos los datos aquí absolutamente para administrar yo como clínico. Otra ventaja que tengo es que yo puedo compartir este proyecto, lo puedo compartir con mis colegas. Este es mi directorio. Yo voy a enviar a mi colega, si es un protésico, protésico. Si es a mi colega cirujano, cirujano. Si es a mi otro colega que tiene que ver este paciente, y él lo va a recibir exactamente como lo vemos en pantalla. Todo es volumétrico, todo es visual. ¿Y para qué? Para la predicción. Solo así, yo les recomiendo que si ustedes están pensando en empezar con flujo de odontología digital, esa es la mejor manera y este es el mejor software en donde ustedes pueden administrar todas las mallas de un trabajo dental. Aprender, afianzar, aprender a administrar mallas, aprender a alinearlas, aprender a entender cómo ese es el juego del alineamiento y a mejorar su práctica clínica. Pues yo creo que César, empezamos con las preguntas, ¿no? Sí, ahora mismo, ahora invito a los asistentes a que realicen las preguntas a través de nuestro chat o del apartado de preguntas y respuestas.
y las vamos leyendo y vas contestando, contestando las que surjan, si es que tienen, porque a lo mejor lo has explicado todo claramente, Carlos, no lo sé. Eso espero. Bueno, sí que nos empiezan a llegar algunos mensajes que nos dan, que te dan las gracias y que dicen que lo has explicado muy bien. La mejor clase de implantes que he recibido nunca, nos dice María Sánchez Sánchez. Entonces, bueno, uno de los mensajes ya halagadores que llegan con respecto a la charla que acabamos de ver. En principio, Carlos, de momento no tenemos ninguna preguntita más. Si quieres, esperamos un minutito y si no, Sí, despedimos ya. sí, sí. Algo les iba a decir, que ya me olvidé. Ah, les decía, a ver, esto de implantes, claro, no hemos visto nada clínico, ¿eh? Pero Ya tenemos preguntas, Carlos? sí, a lo que voy es que este flujo de planificación no solo está abierto hacia clínicos dentistas, ¿eh? También está abierto para técnicos dentales. ¿Por qué? Porque, digamos, que si un técnico dental hace un encerado, ese encerado tiene que ser habilitado por el dentista. Y si ese técnico dental carga un encerado en el software de planificación, también el dentista está habilitado para confirmar si es que es correcto. Ahora, si tú prefieres como clínico, tú puedes hacer tu propio encerado. ¿En dónde? En un Exocad tienen una curva de aprendizaje muy larga, muy amplia. Y yo lo que les diría, lo que recomendaría sería en un software abierto, en un software simple. Nosotros hemos habilitado esta librería que yo creo que es mm, bastante fácil de hacer los encerados, ¿no? Mira, Carlos, Sí. te leo ya algunas de las preguntas que ahora ya tenemos varias. Bueno, por ejemplo, aquí nos dicen en el último, muchas gracias, muy buena explicación. Una pregunta, ¿en base a qué se alinea un escaneado facial con lo planificado? Ah, sí. Eh, mira, aquí tenemos el escaneo facial. Tú tienes una malla en común, ¿no es cierto? Que son dientes. A ver, en general, tejidos duros siempre va a ser el diente. El diente, por raro que suene la frase, es el mejor scan body, o los dientes, ¿no? Cuando tú haces un CBCT, a ver, voy a encender el CBCT y voy a apagar el rostro. Cuando tú haces un CBCT, este paciente, por ejemplo, tiene tejidos duros, ¿no? Tiene dientes. Y entonces, lo que vas a hacer es lo que a ver, lo que nosotros llamamos una cadena de alineamiento, ¿no es cierto? Entonces, la prioritaria, la primaria sería el CBCT o el TAC renderizado. Ese TAC tiene que estar alineado a algo que tenga dientes, que puede ser un maxilar original. El maxilar original estará alineado a una cara. Cuando tú haces un escaneo facial, tú tienes que meter, además de la cara, o sea, tú puedes hacer diferentes capturas de rostro. Un rostro con los labios cerrados en reposo, un rostro con retractores, un rostro con dientes en sonrisa forzada, por ejemplo. El que tiene las tres caras se van a alinear en otra cadena, que sería cara con los labios cerrados, cara con los dientes expuestos, las dos alineadas. Y la cara que tiene dientes, tú vas a alinear el maxilar superior. En el software del escáner Meti Smile tiene una inteligencia artificial que los alinea, pero de una manera sorprendente. Es decir, cuando tú escaneas un rostro, luego te dice, hey, añade los maxilares. Añades los maxilares y ¡blup! Te lo alinea automáticamente. Es realmente sorprendente porque es bastante exacto. Y entonces cuando tú exportas de origen, esas dos mallas, cara y dientes, ya tienen unas coordenadas. Y haríamos lo mismo.
Yo exporto cara con coordenadas originales, maxilar superior o maxilar inferior, lo que sea, con coordenadas originales. ¿Cuál es el común? Los dientes. Anexo las mallas y alineo en base de dientes. Igual que lo hago con con el encerado. Vale, bueno, tenemos por aquí más mensajes que nos dicen enhorabuena al movimiento Galimplant. También nos dicen que ha sido una auténtica maravilla de curso, una locución elegante, a la par que formativa y terapéutica. Voz de sofrologista, un auténtico disfrute. Son algunos de los mensajes que nos llegan y algunas de las otras preguntas que tenemos es, por ejemplo, ¿qué decisión tomas? ¿Bajas la corona, coges un pilar más alto o subes el implante en esta planificación de la que nos estabas hablando? Ah, ok. A ver, regreso aquí en mi esquema que yo creo que ayuda mucho. Esto. Mira, todo parte del biotipo, ¿ok? Primero, biotipo. Luego, tienes que partir de un concepto ideológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestro concepto ideológico es siempre pilar de tres. Se acabó. ¿Por qué? Porque si tú colocas un pilar de tres, si es que hay una remodelación, tú podrás cambiar a dos, ¿sí? Si pones de dos, ya estás en problemas. Ahora, aquí tienes el implante y el pilar de 3 y tienes un biotipo, lo que mide 2.5. Lo que seguiría a continuación sería, ¿cuál es tu concepto para creación de una emergencia? Entonces, bueno, yo puedo crear una emergencia de 2. Bien. Si es de 2, tomas todo este elemento y lo pones a -2. ¿Desde dónde? Desde la plataforma del pilar hacia arriba. Otra persona podría decir, no, yo prefiero tener una emergencia de 3. Yo necesito una emergencia de 3. Pero ¿qué pasa? Si no tienes biotipo, si no tienes espesor o espesor vertical de tejido blando, bueno, pues o remodelas o pones un relleno. Ahora, vamos aquí al biotipo grueso, ¿no? Que eh, sería ya la otra situación, ¿no es cierto? Tú dices, ok, pues yo aquí sí puedo hacer una emergencia de 3. Ahora, a continuación, vas a ver cuánto de inmersión tiene tu plataforma implantaria. En este caso tiene 2. Y dices, pues sabes qué, yo prefiero una inmersión de 3. Entonces, ¿qué harías? Irías a un pilar de 4, pero de la plataforma del pilar hacia abajo, no al revés. ¿Sí? Y entonces vas a encontrar, según ideologías, ¿eh? Según ideologías, vas a encontrar clínicos que dicen, yo, todas mis emergencias, 3, como sea, pongo relleno o lo que sea, pero a 3. Y entonces, a continuación, ¿es el pilar 3 el ideal para ti? No lo creo. ¿Por qué? Porque como vas a generar una emergencia tan grande, necesitas altura de pilar. ¿Pero para qué? Para que el implante se vaya más hacia apical. Y entonces, por eso tienes a clínicos que dicen, yo tengo una emergencia de 3, pero mi pilar ideal es de 4 o mi pilar ideal es de 5. Y ahí tienes, matemáticas, ¿sí? Matemáticas. Yo había, yo había hecho una fórmula matemática que está aquí, pero ya no quería liarlos un poco, ¿sí? Ya no quería liar, que sería profundidad de emergencia más altura de pilar. El resultante menos la altura vertical de tejido blando es igual la cantidad de inmersión de plataforma implantaria. Que ya no quise explicarla porque es un poco... Es una matemática simple, es matemática de aritmética, ¿eh? Y entonces, luego sería la parte de cálculo, ¿no es cierto? Que ya tiene los instrumentos. Si es de 5, si es de 6, todos son temas conceptuales, ¿eh? Vale, Carlos, nos dicen también una pregunta que es que cuánto tiempo se puede tardar en realizar un caso de,
bueno, ¿cuánto tiempo se puede tardar en realizar un caso como tú lo has explicado con MexMixer y demás? Ajá. Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque sucede que los clínicos no tienen tiempo para hacer esto. Por eso les digo, esto no está abierto solo a clínicos. Yo creo que un clínico debe tomar un curso, debe entrenarse para ganar habilidades en el manejo de mallas, porque esto es inevitable. En poco tiempo todos vamos a estar digitalizados. Por temas culturales, yo sí recomendaría que un clínico tome un curso de esto. Ahora, que lo haga rutinariamente, yo no creo que sea aplicable, a menos que tenga otra filosofía de trabajo, ¿no? Y entonces, en el Mesh Mixer tú puedes encerar, por ejemplo, este paciente, depende, si estás entrenado, yo creo que inclusive en el Exocad, tú podrías hacer un encerado eh, unimaxilar entre 15 y 20 minutos. La carga sobre el software de planificación te ocuparía tal vez menos con entrenamiento, unos 10 minutos, depende de la cantidad de implantes, ¿sí? En general, yo creo que se podría invertir de 30 a 45 minutos en una arcada, con lo cual yo no creo que para un clínico sea viable, ¿no? Otro software tipo Exocad no se van a hacer más rápido. De repente, tal vez entrenamiento, pero este tipo de planificación consume tiempo, es una inversión. ¿Qué puedes ganar? Puedes ganar desde eje de inserción, predecible, hasta emergencias de pilares, ¿sí? Estética, bueno, prácticamente todo, ¿no? Ahora, ¿aplicable para todos? Obviamente que no, pero yo sí recomendaría eh, utilizar el software de planificación 3D, entrenarse en él y algo que me estoy olvidando, formar un equipo de trabajo entre un técnico dental que produzca elementos digitales. Es decir, yo contrato a un técnico dental para que me haga encerados digitales y que me exporte el maxilar original más el encerado flotante con coordenadas. Yo hablo con el técnico, me refiero a la manera que yo quiero, cuánta emergencia y cuál es mi concepto de alineación dental, ¿no? Y trabajo con él. Ya no haré el encerado, pero sí haré la planificación. Hay muchos técnicos dentales que están ahora haciendo planificaciones también, porque se ve que hay una oportunidad de ocuparse en algo que es productivo, como esto, por ejemplo. Pero todo conforma un protocolo, nada es de momento, ¿no? Nada es automático. Probablemente con el tiempo pues sea automatizado, ¿no? Pues mira, tenemos otra pregunta que nos llega desde México, que bueno, ante de todo te dan la enhorabuena y nos dice que cómo usted ha llegado a estas conclusiones. Bueno, bueno, estudiamos mucho por aquí. No paramos de estudiar. Bueno, añade además en la pregunta que cómo fue capaz de conocer este sistema aplicado a esta parte de la profesión. Bueno, es casi un estándar, yo diría, ¿eh? O sea, no hay otra manera después de dar tantas vueltas, la verdad es que no existe otro protocolo que sea este. La mayoría de protocolos que ustedes van a revisar en la bibliografía eh, obliga a que se haga un encerado, ¿no? Y lo posterior es el clásico software de planificación. Ahora, hay software de planificación que te permiten un amplio manejo de mallas, como este, por ejemplo, que te permiten además una comunicación entre colegas a tan solo 2 clics, ¿no? Que se pueden cargar en Mac, en Windows. Yo estoy utilizando un ordenador que no tiene tarjeta gráfica, ojo, ¿no? Importante. Y el resto es entrenamiento. Yo creo que cuando se trata un paciente como si fuese un proyecto amplio, yo creo que hay grandes posibilidades, tanto para el paciente como para el clínico o la clínica, ¿no?
Pero vamos, que nada nos hemos inventado por aquí, ¿eh? Hemos ido aprendiendo cosas y aplicándolas a nuestro sistema y a nuestro sistema también de educación, porque nosotros tenemos bueno, esta inclinación hacia la educación. A los usuarios, a los clientes de Galimplan, tienen un soporte amplio en el tema de educación, de procedimientos y protocolos. Pues mira, para ir finalizando, vamos a leer una de las preguntas de nuestro queridísimo Alberto Fernández, que nos dice, cuando empleas la librería de dientes en el en el Mex Mixer, si al escalarlos se modificará el tamaño destinado a la interfase. Sí, buena Aprovecho pregunta. para mandarle un saludo muy grande a Alberto. Un saludo, Alberto. Sí, mira, vamos a hacer un ejemplo. Estos, estos dientitos que ves aquí, ¿sí? Claro, están hechos a un tamaño eh, estándar, digamos, ¿no? Con lo cual la chimenea también corresponde a un tamaño estándar y, el alojamiento de interfase, que de hecho están hechos con la interfase nueva recortable, también obviamente es estándar, ¿no? O sea, es decir, si tú no modificas este alojamiento, que por cierto son rotacionales, eh, y lo imprimes, podrías inventar una interfase aquí. Pero lo cierto es que, claro, estos dientes se pueden redimensionar, ¿no? El Mesh Mixer a ver, es un software bastante versátil, te permite redimensionar tanto en ancho como en largo en todos los ejes. Ahora, aquí hay una cosa importante. Cuando tú haces un encerado que luego se va a transformar en un provisional, hay una cosa que no se comenta, porque hay mucho el efecto de wow, ¿no? Que dices, vamos los provisionales y me encajan perfecto, ¿no? Pero no es así. La cirugía guiada tiene desviaciones angulares y lineales. Y entonces todos los provisionales que sean diseñados en base a una ubicación de un software de planificación, como lo tenemos aquí en este gráfico, ¿no? Van a ser, por ejemplo, estos escambodes, ¿no? Tú has puesto los escambodes en el software de planificación. Si tú haces unos provisionales, van a ser unos provisionales para rebasar, como nosotros le llamamos. No van a ser unos provisionales en donde se van a cementar las interfaces y van a ser atornillados directamente, porque la cirugía guiada tiene desviaciones. Yo no, si no me equivoco, estamos hablando de las angulares, ¿no? Eh, eh, no me acuerdo muy bien, creo que son 5 grados, ¿no? Y lineales creo que hasta 1, y algo, o casi 2. Y entonces, todos los provisionales que se hacen en base a una planificación guiada en un software están hechos para dilatar esos agujeros de las interfaces y recapturar las interfaces ya en el paciente. O sea, provisionales para rebasar manualmente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ya descrito 4 flujos? Eso sería los provisionales para rebasar. Lo otro sería colocar los implantes mediante cirugía guiada, colocar los pilares, escanear, ya sea escanear las tapas o los scan bodies, enviar nuevamente al diseñador. El diseñador toma el encerado, toma la posición nueva de los scan bodies y se convierte en un provisional con conexiones ya listas para cementar las interfaces, ¿no? Ese sería otro perfil de clínico, ¿no? Entonces, todo lo que viene de la cirugía guiada o lo que sea guiado antes de la colocación de los implantes va a ser para rebasar, así de simple. Y lo que se hace posterior
a la colocación de implantes, o sea, una recaptura, digamos, de scan bodies o tapas, va a ser un provisional para cementar. Y entonces, respondiendo a la pregunta más específicamente, sí, obviamente, esto, si tú redimensionas, la dimensión de la entrada de interfase va a estar alterada, ¿no? Bueno, Carlos, pues tenemos por ahí algunas preguntas más, pero te las compartiré para que puedas respondérselas por correo electrónico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este movimiento Galimplant número 69, que bueno, no deja de ser pues tu casa, como hemos dicho al principio, porque has sido uno de los grandes impulsores de este movimiento y esperamos verte de nuevo muy, muy, muy pronto, porque tenemos, como ya te digo, un montón de comentarios, pues dándote la enhorabuena por esta estupenda conferencia que nos has dado. No quiero despedirme sin leer uno de los comentarios que nos deja nuestro compañero en Croacia, Tomislav, que dice que esta presentación es puro arte. Así que con esto, Carlos, nos despedimos. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Movimiento Galimplant, volumen 69. Gracias, César. Un saludo a todos. Muchas gracias.